Señoras y señores, ciudadanos de la verdad, despiertos de la noche eterna de la historia, hoy, en este preciso instante, nos encontramos al borde de un abismo, y no es un abismo cualquiera, es un velo que separa la realidad que nos venden de la realidad que nos ocultan. Y durante los próximos minutos vamos a desatar, señoras y señores, una narrativa que ata 4 hilos de poder tremendos que tienen que ver con todo lo que está pasando a nivel mundial. Señoras y señores, vamos a hablar en el día de hoy sobre la gestión secreta de tecnología, que aparentemente sería no humana, por parte de James Forrestal, el enigmático caso entre Jeffrey, ya sabemos quién es, y los ovnis, porque parece loco, pero hay una conexión muy importante ahí. Vamos a ver el destino oculto de Groenlandia, por qué Donald Trump quiere tanto Groenlandia, qué está pasando, qué hay en Groenlandia, que ya bien lo dijimos, que ellos lo quieren, que lo quieren rotundamente. Podría haber algo secreto más allá del hielo que quizás desconocemos. Y también vamos a hablar sobre la agenda secreta de la CIA para el control y la gran manipulación de las temperaturas, vamos a decir, por no decir el control climático. Ya usted bien sabe. Porque todos estos temas no son temas aislados. Vamos a ver que todo esto, señoras y señores, son piezas de un mismo camino, son piezas de un mismo rompecabezas. Entonces, tenemos que comprender todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, que es simplemente la punta del iceberg. Si eso venden en los medios es porque ellos quieren que eso se sepa o que de eso se hable. Pero hay algo detrás, así que prepárense, porque vamos a unir todo esto para comprender lo que pasa realmente y ustedes verán que ya no se puede ver a otro lado. Como siempre les digo, quédate y entérate. No todo lo que define la realidad es visible. Existe conocimiento oculto, leyes y patrones universales que la mayoría nunca llega a comprender. Por eso repite, por eso no transforma. En la Orden Nox se accede a ese conocimiento, se domina la mente, inclusive su lado más oscuro, y se convierte en acción. Porque entender no alcanza, hay que aplicar. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de imponerse y empieza a responder. Oculto, mente, materia, un mismo camino. El acceso está abierto. Hacete miembro en ordennox.com y empezá a transformar tu realidad. Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos a Noticias Ocultas X. Recién han visto un pequeño llamadito de la Orden Nox. Ustedes corroborarán, está en ustedes la decisión. Ya saben, www.ordennox.com. Dicho esto, pasemos con el video del día de hoy porque es tremendo, señoras y señores. Todo lo que tenemos en el día de hoy es tremendo. A ver, imaginémonos en el año 1933, en los cielos de Italia, entre Piamonte y Lombardia, donde aparentemente cae una especie de aeronave que no es de este mundo. Mussolini, en aquel momento, creó el gabinete RS-33, sí, 33, un comité ultra secreto para estudiarla. Ordenó silencio absoluto bajo pena de muerte. 10 años después, en plena segunda conflicto internacional, el Vaticano actuó como un puente. Y en junio de 1944, el entonces secretario de la Marina de Estados Unidos, el señor James Forrestal, da la orden directa, señoras y señores, de que traigan ese objeto a América. Ese hombre, Forrestal, no era cualquiera, era el primer secretario de defensa de la historia moderna. Unificó las Fuerzas Armadas, creó el complejo militar industrial que aún hoy domina el mundo y según testimonios, como por ejemplo lo de David Grush y documentos desclasificados de Italia, se convirtió Forrestal en la primera figura central legendario de un grupo que gestionó la recuperación tecnológica de artefactos no humanos, después de Roswell y demás. Ahora, lo raro
a todo esto, lo raro, ya vean ustedes desde cuándo venían con todo esto, que en 1949, un 22 de mayo, Forrestal se quita la vida cayendo desde una ventana del Hospital Naval de Bethesda, que a mí me parece muy raro. Se quitó la vida saltando de un hospital. 4 días después comenzó el estudio formal de nitinol, que es material, digamos que ese material con memoria que coincide justamente con fragmentos irrompibles descritos de todo lo que pasó en Roswell. Entonces, ¿qué había detrás de todo el movimiento OVNI de aquel entonces, inclusive durante el segundo conflicto internacional? Recuerden que muchos dicen que los alemanes de aquel momento tenían tecnología con la cual se fueron para la Antártida o pasando la Antártida. Y otros aseguran que mucha de esta tecnología está en parte de Groenlandia. Oculto, por eso Groenlandia se vive en un sector cercano a las costas, muy aislado, y toda la parte central, donde algunos afirman que en verdad era el centro, el polo norte, el eje donde estaba el jardín del Edén, donde nunca más nadie fue. Como obviamente partes más allá de los muros de la Antártida. Entonces, coincidencia que justo lo hayan liquidado a después de todas estas investigaciones, aparte en el 49. Después de que termine el segundo conflicto internacional, donde los alemanes aparentemente habían ido a la Antártida, donde había mucha tecnología, donde habían varias cuestiones, y también comenzó el establecimiento en Medio Oriente, porque dicen que en Medio Oriente, lo que es la Tierra Santa, hay mucho conocimiento oculto, y que con cuestiones superiores tendrían que ver justamente con ovnis o con seres externos, y sería un punto energético por lo cual, más allá del petróleo y demás, se están disputando, inclusive a día de hoy, todos estos conflictos. ¿Se comprende a lo que vamos con esto? Está todo conectado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la actualidad? Bueno, hay documentos desclasificados, inclusive en 2018, donde Epstein le escribía al físico Lawrence Krauss Epstein, sí, pidiéndole que redacte un artículo anónimo sin firma, sin rastro, para desmontar por completo cualquier relato sobre abducciones extraterrestres, experiencias extracorpóreas y fantasmas. ¿Por qué? Porque mientras Epstein hacía lo que hacía, que ya todos bien lo sabemos, mandaba un mensaje, mandaba un correo, queriendo hacer y orquestar una ridiculización pública sobre los ovnis, sobre lo paranormal y demás, cuando aparentemente su círculo de inversores y poderosos que estaban detrás de él orquestaban lo opuesto. Que Epstein se meta en esto, ya me parece que ahí hay algo bastante raro. Entonces, acá entra el señor Alex Clocus, principal inversor del grupo Skywatcher, que es una iniciativa que combina sensores de inteligencia aeroespacial con psiónicos. A ver, una persona con supuestas habilidades psíquicas. Según lo que se dice por ahí, ellos son los que manipulan para que la gente acceda a ciertas ideologías que ya bien conocemos, medias woke, o de la gente, lo que conocemos como ideologías 2030, que estaría asociado con todos estas grandes propagandas psíquicas, estas grandes propagandas que manipularían la mente. Ahora, algo muy importante. ¿Por qué Donald Trump, señoras y señores, está hinchando tanto? Y insiste una y otra vez. Insiste una y otra vez con tomar Groenlandia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo en Groenlandia? ¿Qué hay en Groenlandia que tanto quiere? Y no es solamente por los minerales raros, las rutas marítimas. Hay algo ahí, hay algo muy llamativo. En 1941, Estados Unidos ocupó la isla para protegerla de los alemanes, vamos a decir, que nunca se fueron del todo. En 1959 construyeron el Camp Century, que es una ciudad completa bajo hielo, a 30 metros de profundidad, 1,2 kilómetros de túneles, laboratorios, hospitales, capillas, experimentos con armas nucleares, todo debajo de Groenlandia. Y ni hablar de las bases que ya conocemos de la Antártida, más allá de los muros de hielo. Hoy esas bases están enterradas bajo más hielo todavía, pero siguen ahí. Siguen ahí en Groenlandia.
Y eso es el enclave más secreto del Ártico. Vigilancia espacial o de tecnologías que desconocemos, alerta de misiles. Y según filtraciones, ahí se llevan a cabo proyectos tecnológicos que jamás van a ver la luz pública. Por algo, cuando fueron a Venezuela ahora, hace poco tiempo, con la operación de Maduro y demás, no vamos a hablar si estamos o no de acuerdo, si liberaron Venezuela, si era para tomar petróleo, simplemente para abastecerse e ir al Medio Oriente con todos los conflictos. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar objetivamente. Según se dice, y lo que afirman inclusive militares y agentes venezolanos, que cuando llegaron con el comando para extraer a Maduro, utilizaron armas sónicas. Armas de tecnología que hasta día de hoy habíamos desconocido o simplemente parecía de películas de ciencia ficción. Lo confirmaron los agentes y los militares venezolanos y luego Donald Trump también lo confirmó. Entonces, ¿a qué punto, a dónde vamos a llegar? ¿Y qué es todo esto que está sucediendo a día de hoy? ¿Qué tecnología desconocemos que existe, que está entre nosotros? Inclusive cuando recordemos que se sigue denunciando muy cercano a Chile, a las costas y demás, de que hay objetos voladores no identificados que desaparecen en el mar, que se meten al océano. En el año 2003, escuchen esto porque esta es una pieza que une todo, se desclasificó la agenda secreta de la CIA para el control de las temperaturas, vamos a decir. En 2013 se desclasificaron documentos de la CIA que confirman que durante la Guerra Fría Estados Unidos planeaba usar el clima como arma. Alterar lluvias, provocar sequías, manipular patrones atmosféricos. ¡Ojo! Porque si ustedes pueden buscar, pueden encontrar lo que es la Operación Popeye en Vietnam, que extendió artificialmente la temporada de monzones para enlodar a Viet Cong. Y a ver, el señor Lyndon Johnson lo dijo claro en 1962. 1962, estamos en el 2026. ¿Y qué dijo? Quien controla el clima, controla el mundo. 1962. Hoy, más de 50 países realizan programas de modificación meteorológica. Te lo van a decir, y inclusive el señor Gates, te lo va a decir que es para justamente evitar o contrarrestar, combatir el cambio, combatir el calentamiento, para mantener las temperaturas, para cuidado. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Y qué sabemos si los terremotos o los sismos que ocurren no son artificiales? Si los tsunamis, como lo que ya bien conocemos que han sucedido recientemente y en las últimas décadas, no fueron provocados. Entonces ya, ¿qué sabemos realmente qué es verdad, qué es mentira? Mejor dicho, qué es natural y qué es artificial. ¡Ojo! Porque la geoingeniería, a día de hoy, 2026, ya no es una conspiración. La geoingeniería es una realidad y existe. Si uno se pone a corroborar y a ver los estudios y demás, no solamente son los chemtrails, los avioncitos y demás. Eso también en parte es cortina de humo. A ver, ¿te tiran porquería? Sí, pero eso es lo mínimo. Y eso ya lo sabemos hace años. Y hay gente que a día de hoy lo sigue desmintiendo, diciendo que es combustible. Los contrails sí, lanzan combustibles, pero los chemtrails es diferente. Y las estelas que dejan son diferentes. Inclusive, puede usted corroborar, por ejemplo, haciendo estudios, no sé, hay un hombre que lavó su auto, supongamos, y luego de que pasaron estos cositos, pasó un imán por encima del auto y hay una cantidad de partículas de metales que quedaron pegadas en el auto luego de que estos aviones pasen, tremendas. Y a las pruebas me remito, no estoy inventando nada. Entonces, a día de hoy no podemos ser tan cabeza dura de pensar que todo esto es mentira. Todo está. Y a ver, tenemos que tener en cuenta algo, señoras y señores, frente a todo esto. Vean ustedes cómo todo está conectado, inclusive con Jeffrey. Los ovnis, la tecnología oculta, el clima y mucho más. A ver, no son teorías desconectadas. Estamos ante un tapiz milenario de poder y lo de Medio Oriente es simplemente una parte de esto. Está Groenlandia, está Donald Trump, está la CIA, están los secretos. Todo lo que está pasando hoy en día, a ver, no digo que sea el fin del mundo, pero es el fin de la ilusión. Porque la pregunta que queda acá a todo esto no es si es verdad. Es que vamos a hacer nosotros como humanidad ahora que lo sabemos y que sabemos el poder que las élites tienen.
Porque ellos cuentan con el silencio de la humanidad. Cuentan con que sigamos divididos, distraídos, asustados o viendo lo que ellos quieren. Pero somos millones. Y la verdad que estamos mostrando y exponiendo, una verdad vista, y una vez vista, ya no se puede desver. Entonces tengamos en cuenta que todo está conectado. Y si está llegando tarde el directo de hoy, rebobine, porque hemos unido hilos como nunca antes. Despertemos, compartamos, señoras y señores, veamos lo que está pasando, porque cuando todo esto caiga, porque antes o después va a caer y todo está siendo expuesto y llevando una revolución de conciencia mucho más allá, el mundo no va a ser el mismo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con todo? Compartamos esta información, investiguemos, sigamos cuestionando, porque esto es el comienzo de algo mucho más grande. Vamos arriba con esos me gusta, suscribiéndose, compartiendo para que esta información que no sale en los medios tradicionales pueda llegar a más personas. Depende de nosotros que esto se difunda. Arriba con eso me gusta, suscribiéndose, compartiendo. Aquellos que valoren esta labor totalmente independiente, informativa, comunicativa, censurada, perseguida, denunciada, pueden ayudarnos a través de PayPal, a través de Mercado Pago. Los enlaces están en la descripción o el alias martin.nox. Desde ya muchas gracias. Como siempre les digo, juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta mañana. No todo lo que define la realidad es visible. Existe conocimiento oculto, leyes y patrones universales que la mayoría nunca llega a comprender. Por eso repite, por eso no transforma. En la Orden Nox se accede a ese conocimiento, se domina la mente, inclusive su lado más oscuro, y se convierte en acción. Porque entender no alcanza, hay que aplicar. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de imponerse y empieza a responder. Oculto, mente, materia, un mismo camino. El acceso está abierto. Hacete miembro en ordennox.com y empezá a transformar tu realidad.